del mediodía, en otra jornada soleada, ya en vísperas de lo que para muchos será un fin de semana largo, otra vez con baja expectativa de lo que puede ocurrir en términos turísticos, ¿no? La verdad que a pesar del esfuerzo del último fin de semana, el de Semana Santa, ¿no? De algunos medios por hablar del éxodo y demás, después cuando repasábamos la información y charlábamos con intendentes, con operadores turísticos de los principales destinos, nos encontrábamos con que los números, los datos no habían arrojado buenas noticias, sino todo lo contrario: consumo en caída libre, menor cantidad de gente y sobre todo estadías más cortas, ¿no? A pesar de que el fin de semana ofrecía una posibilidad de una estadía completa, ¿no? Durante el fin de semana. Así que la economía, que mal que le pese al gobierno nacional, que siempre nos cuenta que estamos en el país de Alicia, ¿no? El de las maravillas, no repunta, sigue la caída del consumo de carne, de leche, de yerba, de panificados, etcétera, 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 ¿no? Aún con el dólar con algún precio a la baja o estable. Y justamente de economía vamos a hablar en esta jornada, y por eso estamos en contacto con nuestro compañero y amigo Juan Enrique, que ya está en comunicación con nosotros. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buen día, te escuchaba atentamente. Los detalles de la economía, muy buena descripción, la realidad es esa, ¿no? Aumenta todo menos el salario. El salario, totalmente, y eso comporta dificultades para prácticamente todo el mundo, ¿no? Debe haber un pequeño segmento, tengo mis dudas, pero que se vea beneficiado con esta situación. Ahora, el común de los argentinos y argentinas estamos cada vez peor. En términos económicos e históricos, uno puede describir este modelo económico como una revancha clasista, un ataque fuerte a los trabajadores. El ejemplo fue el día de ayer, cuando en la convocatoria del Consejo del Salario, el gobierno boicoteó el acuerdo para mejorar el salario mínimo vital y móvil, que representa lo que es el salario general en la República Argentina. Representa a los trabajadores. El salario mínimo vital y móvil sirve como referencia para el trabajo, para el empleo privado, para las jubilaciones, lo que aportaron más del 30%, es la base del 82% móvil, y sirve de referencia para el empleo informal. Mirá, en términos históricos, este salario mínimo vital y móvil es una quinta parte de lo que es el salario promedio de la economía general, del salario promedio de toda la economía. Bueno, en los 90 era el 25%. Esta es el salario mínimo vital y móvil más bajo de los últimos 30 años. Y en términos históricos, cuando vos repasás, cuando asumió Néstor en el año 2003, lo primero que hizo, al igual que Irigoyen en 1921, fue aumentar el salario mínimo un 50%. Allá, por aquel momento, Irigoyen lo hizo en un 60%, lo llevó de 100 pesos moneda nacional a 160. Acá Néstor lo aumentó un 50% y lo utilizó como referencia para las libres paritarias, libertad de negociaciones paritarias, y el salario mínimo pasó a ser el 50% del salario promedio de la economía. Vos fíjate que hoy es la quinta parte. Maxi, estamos peor que la rebaja del 13% de la recordada Bullrich y el breve Ricardo López Murphy. No, es tremendo, además con un gobierno que llegó, ¿no? a la gestión prometiendo libertad absoluta, incluso en la negociación paritaria, pero que hoy no homologa subas por encima del 1% cuando tiene una inflación que se le empieza a disparar. Yo no sé con qué argumento el presidente sigue sosteniendo que los salarios le ganan a la inflación cuando no se habilita suba de más del 1% con una inflación del 3,7% en el último mes. Yo me preguntaba en estos días quién es el séquito, quiénes son los que le venden al presidente un mundo de fantasías. Claro. Porque cuando vos lo escuchás al presidente hacer una descripción, no está viendo la realidad. Este fin de semana largo, como bien decías vos,
y el consumo, como fue el anterior de Semana Santa, el consumo turístico se cae y el que tiene unos mangos se va al exterior. Por eso el presidente decía que los salarios se triplicaron en dólares. Yo no lo veo eso. El presidente dice que la pobreza está bajando. Yo tampoco lo veo eso, y vos fíjate que lo repite hasta Cristalina Georgieva. Sí. Lo que sí viene el presidente, anualizar una serie desestacionalizada. Maxi, es lo mismo que yo te diga que hoy es otoño y que el 24 de diciembre va a ser otoño. Claro. Eso no existe, es como el helado de pollo. Y uno se pregunta, ¿qué le pasa con la salud del presidente? Nadie informa nada, no hay una interpelación. El jefe de gabinete ayer fue al Congreso, bueno, faltaron varios ministros a hablar del caso Libra, e hizo un sainete, una serie de mentiras, una exposición muy triste, una falta de respeto al pueblo argentino a través de sus representantes. Ahora, estaría bueno que haya unas preguntas sobre la salud del presidente, que todos lo vimos en el Vaticano, caminar mal, toma algún analgésico que le haga tomar malas decisiones. Es una preocupación que ya los argentinos tenemos que empezar a preguntar, porque de eso y todo lo que dice en su mundo de fantasía, queda claro que lo que la pasan mal son los argentinos. Y siendo mañana el Día Internacional del Trabajador, lo que sí vemos todos los argentinos, que esto es una revancha clasista, Claro. contra los trabajadores, y parece ser que quieran terminar con el péndulo, hablando de tomar medidas que sean irreversibles, como puede ser la dolarización, como puede ser la venta de Narsa que representaba el Plan Energético Nacional, como puede ser el préstamo impagable con el Fondo Monetario Internacional. Insisto, esta revancha clasista es muy violenta, Maxi. Sí, yo pienso además, se empieza a filtrar información del objetivo del gobierno de aspirar los dólares de debajo del colchón, ¿no? Ya lo empiezan a decir además abiertamente, que el objetivo es que aquellos que tengan ahorro en dólares lo disfrazan un poco, ¿no? Lo buscan a cual era diciendo no, que los puedan usar. En realidad lo que quiere el gobierno es forzar, ¿no? Que los argentinos quememos nuestros ahorros en dólares, y que vivamos al día, ¿no? En definitiva. Yo creo que también el gobierno, como lo tiene Cristalina Georgieva, tiene una mala lectura de la realidad. Cristalina Georgieva también dijo, los argentinos tienen 200.000 millones de dólares debajo del colchón. Dios mío, ¿qué sería de la Argentina si eso se invierte? Bueno, Cristalina Georgieva debe saber que es un sector muy reducido, el 1%, el 2% de la población, que ni siquiera muchos de esos no son argentinos, como lo son Sturzenegger, Caputo, Santiago Bausili, Demian Rey, que dicen ser argentinos, pero viajan con el pasaporte norteamericano y viven en Estados Unidos y van a Estados Unidos a incentivar inversiones especulativas en la Argentina hablando en inglés. Yo creo que Cristalina Georgieva debe saber que esos 200.000 millones de dólares está en esos argentinos, en guaridas fiscales, en negro, y no aprovecharon el año pasado el blanqueo, o sea que hoy, el blanqueo que fue exitoso, ¿no? Hoy solamente por el aliento, por las ganas, porque el argentino clase media, que ya prácticamente no existe, yo estaba leyendo hoy un relevamiento de la CELAC, ¿no? Que la mitad de la población tiene ingresos, la mitad de la población, Maxi, tiene ingresos menores a 383.000 pesos. Solamente una parte de la población tiene ingresos de 538.000 pesos y el 20% supera los 750.000 pesos. Ya no existe la clase media. Y vos y Caputo, vos me estabas comentando recién que Caputo está pidiendo que saquen los dólares. Por eso tiene una lectura, creo que no es real, y que lo lleva directamente al fracaso político y económico. Por eso llamo a la reflexión, ¿no? A la conciencia crítica. Claro. Este gobierno va al fracaso político y económico porque con esa lectura, Maxi, se cae la economía, el consumo es el 75% de la actividad económica. Si los trabajadores no tienen guita, no ganan guita, por eso está deprimida la economía. Creo que la lectura es errónea y van directamente al fracaso político y económico. Primero económico y después las urnas le van a mostrar la verdad. Déjame preguntarte, vos hablabas, ¿no?, de la salud o del equilibrio mental del presidente. ¿Cómo pasamos de
evitar una inflación del 17.000% a evitar una mayorista del 54.000% que hoy estaría, según el presidente, en el 6% anual. Yo primero insisto con el mundo de fantasías, quién es el séquito. Ayer escuchaba también a otro economista del equipo económico, hay varios ahí, que encima andan promocionando actividades privadas en las instalaciones del Ministerio de Economía. Son unos peditos, son jóvenes. Yo les recuerdo que ellos también van a ser viejos como yo y se van a tener que jubilar en algún momento. La justicia es divina, ya lo van a pagar. Porque ellos también repiten lo mismo como Kristalina Georgieva, que también Kristalina Georgieva, de ser progresista con el Papa Francisco y con el gobierno anterior, ahora es de extrema derecha y se pone un pin de una motosierra. Esto es un mundo de fantasías. Primero y principal, que no es real lo que dice Javier Milei respecto al 54.000%. Yo creo deberíamos saber cuál es el estado de salud del presidente, mezclar el 17.000% que dijo a principio del gobierno que no era real, llevarlo al 54.000%, que se confundió con la inflación mayorista de diciembre del 2023, que era del 54%, se confundió, por eso insisto con la medicación. Y además no es real, y ese 54% de diciembre es consecuencia de la devaluación del 118% Claro. de Caputo del 14 de diciembre. Y después, se habla de hoy, de una inflación anual del 6%, yo le diría al presidente Javier Milei, si toma la canasta de consumo como corresponde, porque está tomando una canasta antigua del año 2004, si tomara una canasta un poco más aproximada, como el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, que toma la del 2018, yo creo que la inflación mensual, Maxi, estaría más cerca del 6% que del 3%. Por eso insisto en este mundo de fantasía, en la medicación del presidente y en todo el séquito que lo rodea, que no tengo pruebas, Maxi, pero no tengo dudas que hay dinero corriendo y mucho poder para no perder su laburo o los diferentes curros. Clarísimo, Juan, como siempre un placer, gracias por la columna de esta semana. Nos vemos todas las semanas y cuando si llega a pasar algo, vos automáticamente me llamás, me mandás un mensaje, Maxi. Por supuesto, y para los oyentes te pueden seguir en las redes, ¿no? Repitamos cuáles son las redes en las cuales te pueden seguir. @Juan Enrique Uva, todos los días hago un vivo en YouTube en simultáneo con TikTok a las 20 horas. Y muchas gracias, Maxi. Muchísimas gracias por la consideración. Un fuerte abrazo. Juan Enrique, economista, con el análisis. Y sí, viejo, hay que pedir un psicofísico. Hay que pedir un psicofísico, hermano. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que habilita al presidente a pasar del 17? Lo explicó muy bien, Juan, igual, ¿no? Esta idea de tomar los datos desestacionalizados. Yo digo, ¿qué dirán ahora los